Jóvenes, nuevamente buenas tardes, los saludo. En esta ocasión vamos a continuar con la parte de implementación en MPLAB, de lo que se trata del puerto serial, de la comunicación serial a través del UART. ¿Sale? Como verán, de hecho ya tengo un proyecto levantado, nada más les voy a enseñar cómo se configuró para que vean qué opciones había. En este caso, les voy a mostrar que en la parte del sistema tenemos igual 16 megas, ¿no? Aquí vamos a ver que es importante estos 16 megas porque vamos a ver que la velocidad de comunicación del UART pues va a depender la fiabilidad de esa comunicación va a depender de manera directa de este reloj. Pero ahorita vamos a ver. ¿Qué módulos encontramos aquí ya en el proyecto que metí? La parte de periféricos del UART, ese lo saqué de acá totalmente. Y vamos a ver dos que se llaman Foundation Services. En realidad estos no son tan necesarios, sin embargo se los quise platicar porque traen ejemplos que se pueden utilizar de manera que ustedes puedan implementar cosas de manera más fácil. Foundation Services lo van a encontrar de este lado y por ejemplo estamos aquí en Foundation, aquí está, y ustedes podrían tener algunos ejemplos o algunos módulos que traen ejemplos ya armados para ciertos periféricos. En este caso aquí había, ahorita ya no aparecen, pero tenía el de delay y el de UART. En este caso, por ejemplo, cuando yo pongo el de UART, simplemente aquí me va a decir que yo quiero iniciar un nuevo UART, qué velocidad, ¿se recuerdan? La velocidad de baudios, de bits por segundo, y qué módulo UART del PIC voy a utilizar. En este caso nuestro PIC solo tiene un módulo, por eso es que nada más me aparece este. Adicionalmente, este es lo importante, ¿no? Lo padre de este módulo de Foundation Services, que yo tengo la posibilidad de agregar alguno de estos ejemplos que se generan con el código, ¿no? Con el Code Configurator se va a generar unas librerías con unos ejemplos que yo podría estar utilizando para poderlo usar, el puerto serial, ¿no? Eh, o para entender cómo funcionan ciertas funciones del puerto serial. Entonces, ahorita yo ya generé, de hecho el que yo elegí fue el que dice Basic Read and Write with printf support. Entonces, ese fue el que elegí, se generó el código, ahorita se los muestro. Y adicionalmente también elegí uno que se llama delay. Nosotros hasta el momento habíamos usado una función que se llama guión bajo delay, guión bajo ms y decíamos cuántos milisegundos. El detalle de esa función es que nada más acepta constantes, ¿sale? O sea, no le pueden meter una variable ahí como parámetro. Entonces, bueno, se puede armar una función, ustedes la pueden programar, sin embargo, pues aquí ya existe, ¿no? El delay y yo puedo generar una función de ejemplo que se llama delay entre dos instrucciones, ¿no? Ahorita vamos a ver qué se genera. Bueno, ya teniendo estas dos Foundation Services, ahora sí puedo pasar a la configuración como tal de mi puerto serial. Aquí nada más le estoy diciendo que sea 9600, pero no le he dado los detalles, ¿sale? ¿Qué detalles me permite configurar? Una es activar el modo, ¿sí? Si es modo asíncrono o síncrono. El asíncrono ya sabemos que no necesita reloj y va a tener dos pines, transmisión y recepción. El síncrono necesita un pin adicional de reloj. Les voy a enseñar a usar el asíncrono. Tenemos una opción para activar o desactivar como tal el puerto USART, ¿sí? Tiene un enhanced porque tiene algunas funciones que lo amplían, por eso la tiene la E, pero es un USART. La velocidad, el error que podría tener esa velocidad de transmisión es de 0.08 menos 0.08%. Entonces se puede equivocar un poco. Aquí es donde les decía, si yo le pongo en sistema y me voy a una velocidad, por ejemplo, de 1 mega, el error crece, ¿no? Si yo me voy a una velocidad todavía un poquito más chafa, ¿no? 250K, el error ya se va a 6.94. Incluso aquí en los notifications dice que el error excede el 2%, ¿no? Que es como que el máximo permitido por el protocolo. Entonces, bueno, nada más cuando ustedes elijan la velocidad a la que van a transmitir, pues necesitan estar conscientes de ese error, ¿no? 9600 es uno de los estándares más utilizados, sin embargo tenemos velocidades de transmisión que se pueden elevar muchísimo más, ¿no? Como 115.200, que algunos periféricos de gran velocidad, como
GPS, acelerómetros y cosas así, utilizan porque generan demasiados datos muy rápido, entonces necesitan transmitirlos de manera más rápida, ¿no? Entonces, nada más ahí como breviario cultural, voy a regresarme aquí a los 16 megas que hemos estado usando. Y bueno, 9600. Yo puedo activar o desactivar la transmisión y la recepción. Recuerden que son dos cables, uno para transmitir y otro para recibir. Y yo puedo activar las dos, desactivarlas, etc. De hecho, aquí en el Pin Manager, como todo periférico, cuando yo lo agrego, me va a agregar aquí el módulo y los pines asociados a ese módulo, ¿no? Entonces aquí tenemos el pin de recepción, que es el RC7, y el pin de transmisión, que es el RC6. Entonces son los dos pines que vamos a estar usando. De hecho, aquí los podemos ver. Ahí están, ¿no? Son estos de aquí. ¿Qué otra cosa puedo encontrar de lo que les platiqué en la parte teórica? Se van a transmitir 8 bits, ¿no? Tanto en la transmisión como en la recepción se van a generar 8 bits. Yo puedo decir cómo va a ser mi polaridad, es decir, si el bus de datos siempre va a estar en 1 y cuando empiece la transmisión baja a 0 y empiezan a subir y bajar los bits, o empieza en 0 y cuando empiece la transmisión empieza en 1 y empiezan a bajar y subir los bits. Normalmente viene el protocolo por default arriba. Todo empieza en 1, cae el 0, inicia la transmisión y empiezan a pasar unos y ceros y termina con un 0, con un 1, indicando que ya terminó la transmisión, ¿no? Entonces, les comentaba, eso es transparente para ustedes, simplemente es que los dos, tanto el transmisor como el receptor, coincidan en esta configuración, ¿sale? Estas tres opciones de aquí no las vamos a estar utilizando, sin embargo, pues para cualquier duda adicional pueden referirse al datasheet del PIC. También voy a usar interrupciones. Las interrupciones del UART están basadas en, por ejemplo, la transmisión cuando el PIC está listo para transmitir un dato. Es decir, ustedes tienen una variable, ¿no?, que se llama, no sé, un texto, hola. Y ese texto lo quieren mandar por el puerto serial. Cuando ese texto hola se guarda en los registros del UART y está listo para enviarse físicamente, en ese momento se activa una interrupción que le dice al PIC, oye, ya estoy listo, ¿no? Por si quieres hacerlo, ¿no? O si quieres hacer alguna función, alguna rutina cuando sucede eso. La recepción es cuando el PIC ya tiene listo un dato para poderse utilizar. Es decir, el transmisor empezó a mandar bit por bit, ¿no? El receptor, el PIC empieza a recibir bit por bit, ¿no? Se va llenando su registro, y en el momento que está listo el registro completo, ¿no?, de recepción, que ya llegaron los 8 bits, su bit de stop, de parada, etc., y ese dato se guarda en el registro del UART, que está disponible para el usuario, ¿no?, para el programador. En ese momento el UART genera una interrupción, ¿sí? Esa es la más importante, digamos que es la más importante, porque ustedes tendrían, o el sistema, el programa, tendría la pauta para empezar a guardar esos datos, ¿sale? Necesita guardar esos datos, porque si el transmisor está mandándole constantemente datos y el receptor, el PIC, no se da cuenta, pues los datos llegan y se pierden, ¿no?, porque nadie los está pelando, ¿no? Entonces, es muy útil esa interrupción, porque conforme van llegando los datos se van guardando en alguna variable, en un arreglo, lo que sea, y el usuario los puede utilizar en ese momento precisamente, ¿no?, que se interrumpe, o los puede utilizar en algún otro momento si es que se están guardando todos los que van llegando, ¿no? Ahora bien, lo menciono que pueden irse guardando, ¿no?, porque a veces la recepción de datos puede ser muy alta y tal vez el PIC está haciendo otra cosa, ¿no? No es tan importante quizá que atienda cada vez que llega un dato. Sí, tal vez podría guardarlos ahí, ¿no?, en un contenedor o en un arreglo y después utilizarlos. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, bueno, aquí el Code Configurator pues nos da una gran facilidad. Antes no teníamos esto, pero nos permite usar las funciones estándar del lenguaje C. Seguramente ustedes conocen el printf, el scanf, el getchar, ¿no?, el getC, etcétera, etcétera. Esas funciones las podemos utilizar directamente con el PIC, de tal manera que si yo, por ejemplo, pongo un printf, hola mundo, ¿no?, el hola mundo se manda por el UART. O si me llega una cadena muy grande, ¿no?, un hola mundo que yo recibí,
¿no? Yo puedo guardar esa cadena. ¿Cuántos caracteres puedo guardar? De manera que no se me pierdan, ¿no? Podría yo definir entre 8 o 64. Se pueden más, ¿no? Finalmente aquí el Code Configurator me deja elegir 64, pero yo en el código podría aumentar, cambiar el 64 que me aparece y ponerle 128, ¿no? Pero bueno, consume ya bastante memoria, ¿no? Recuerden que a diferencia de una computadora, el PIC tiene la memoria muy pequeña, ¿no? Entonces ahí es vital hacer un buen uso de los datos y de la memoria. Bueno, finalmente esta es la parte de la configuración. Vamos a ir aquí al módulo de pines, vamos a ver qué tenemos, qué se generó. Tenemos en este caso el demo que les estoy preparando va a encender y apagar un LED, por eso agregué un RD0, ¿no? Es una salida. Y adicionalmente los únicos pines que están configurados son los del UART, el RC6 y el RC7, ¿sale? Que son los de transmisión y recepción. ¿Qué interrupciones tengo definidas? En este caso únicamente transmisión y recepción del UART. No tengo ahorita otra cosa. Por supuesto, en los sistemas que ustedes van a realizar, probablemente con todo lo que yo les pida, les va a aparecer aquí más interrupciones. Bueno, esa es la configuración que usé. Ya saben, le dan generar código y les va a generar su proyecto. Bueno, y el proyecto, una vez que se crea, ya aquí están los archivos, vamos a ver que nos crea un montón de librerías adicionales, ¿no? Como bien lo sabemos, por cada periférico que yo agrego, pues me va a agregar un punto C y un punto H. En el caso del UART es el punto H, y este es el punto C. Adicionalmente a esto, los ejemplos que agregamos de los Foundation Services, del delay del UART, los ejemplos que se generan en código, pues los vamos a encontrar aquí. Por ejemplo, están en examples, tenemos el de delays, tenemos el de UART, y en el source file, los .c, igual tenemos el .c y el delay.c y el UART.c. Estos dos archivos tienen definidos, los voy a abrir, tienen definidos ejemplos de código que se podría usar para, que puede usar el programador como tal. Ejemplo, el del delay, tenemos aquí una función, ¿no? Bueno, tenemos un ejemplo como tal que nos permite mandar a llamar, por ejemplo, esta función de delay milisegundos, que si yo le doy control y le doy clic, en realidad me está mandando a la librería delay.c, ¿sale? Al yo agregar delay y UART, me va a agregar .c y .h de estas dos librerías que se generan, más otros archivos que son los ejemplos que ahorita estamos viendo, ¿no? Entonces, si lo notan, aquí están drivers, un UART, .h, aquí en delay hay un delay.h, perdón, en los headers, y en los source files también hay un delay.c, y en drivers hay un UART.c. Estos son los generados por los Foundation Services, ¿sale? Y los ejemplos de código de cómo usar estos archivos están aquí en la carpeta de ejemplos. Entonces, particularmente en el archivo delay.c, pues tenemos, por ejemplo, una función que me permite ya configurar un retraso en milisegundos, que yo ya puedo meterle una variable, ¿sí? Le puedo pasar un parámetro entero de 16 bits y con eso yo puedo generar un delay. Si lo notan, esta función en realidad hace uso de la que veníamos utilizando anteriormente, guión bajo delay, y que normalmente nada más requiere un número constante, ¿sí? Entonces aquí se está usando esa librería, perfectamente lo hubieran podido armar ustedes, pero pues, ya está armada, usémosla. También está la de microsegundos, ¿sale? Entonces, bueno, ¿qué tenemos en el código? Estos son ejemplos, como les comentaba. Voy a irme al main, donde yo ya tengo definidos algunos ejemplos. Les voy a mostrar. ¿Dónde está mi main? Aquí está. Voy a comentar esto. En este código, en realidad son 4 ejemplos, los tengo comentados. Voy a descomentar el primero. El primer ejemplo está haciendo uso de una función que se llama UARTExampleRunAll, y esta función está dentro de los ejemplos de UART que se generaron.
De hecho, si me voy aquí a urexample.c, esa función es esta. Y esa función lo que manda a llamar son otras funciones, ¿no? Tenemos una función que permite imprimir con la instrucción printf, otra función que permite leer. Y estas dos funciones en particular están en este mismo archivo aquí definidas. Una está aquí, les voy aquí a compactar. Run all es una función que manda a llamar estas dos, y estas dos no son más que estas dos de aquí. Una de ellas, printf, simplemente lo que está haciendo es mandar a imprimir mediante con la instrucción printf hello world y una variable que va aumentando dependiendo de este contador, un while, de 0 a 3, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí nos va a imprimir 0 a 3. Ahorita voy a borrar esto, les voy a mostrar cómo aparece en un momento. Y la otra función que manda a llamar es example, y example está aquí definida, y esta la voy a explicar de manera muy rápida. Lo que hace esta función, este ejemplo, recuerden que este es un ejemplo de cómo puedo utilizar el código o las librerías de UART, y está generado por Foundation Services, ¿sale? Por este. Entonces, no es necesario que lo usen, pero puede basarse en este ejemplo para hacer algunas otras cosas. ¿Qué hace esta función? Manda a escribir un texto donde le pide al usuario que escriba un mensaje, ¿no? Máximo 16 caracteres, y lo que va a hacer es esperarse ahí. Es, esta forma de hacerlo, esta instrucción en particular, o esta forma de codificar, ustedes la van a ver mucho en otros códigos, y es una manera en la que se hace, se detiene el proceso, ¿no? La continuidad del programa, porque el sistema en particular, así como debe funcionar, se espera que en ese momento haya una entrada de datos, por ejemplo, ¿no? En este caso, el programa no va a continuar hasta que se digite o se escriba el mensaje que está pidiendo aquí, ¿no? Entonces, si ustedes en algún momento requirieran en un sistema hacer algo similar donde forzosamente debe haber una entrada, pues pueden mantenerse ahí, ¿no? Esperando que esté la entrada lista, y cuando ya empiece o cuando la entrada esté lista, ya pueden continuar. Particularmente eso es lo que hace esta parte. Después de eso, aquí como bien lo dicen los comentarios, ¿sale? Importante los comentarios siempre, para saber qué está sucediendo. Se está recibiendo la información. Entonces, en este momento aquí, vamos a recibir la información. ¿Cómo se recibe? Se genera un index. Bueno, en este momento aquí hay una variable declarada como index que empieza en 0. Esta no la vamos a usar mucho, ¿sale? Es muy útil, sin embargo, para fines prácticos ahorita no la vamos a utilizar. Es una forma de pedirle memoria el compilador, aparta un pedacito de memoria. ¿Para quién? Para este arreglo, Rx. ¿Quién es Rx? Rx es un arreglo de 16 elementos, ¿sale? De tipo entero de 8 bits. Y esa cadena o ese arreglo es donde se van a guardar los 16 caracteres máximos que pudiera escribir el usuario, ¿no? Entonces, si han hecho otros lenguajes de programación, uso de arreglos, seguramente han visto que los arreglos se recorren y se van leyendo o se van escribiendo a través normalmente de ciclos for, donde yo voy accediendo a cada posición del arreglo, ¿sale? En este caso nuestro arreglo es de 16 posiciones, entonces yo quiero ir guardando, ¿no?, las cajitas. En cada una de estas cajitas debo decir qué caja, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Y mediante eso se hace un for, ¿no? La posición inicial siempre es la posición 0. Entonces aquí iniciamos el for en 0 y lo vamos a terminar hasta que sea el tamaño del arreglo. Aquí está un poquito rebuscado, ¿no? Aquí podríamos poner 16, es lo que mide nuestro arreglo, pero de alguna manera pues aquí lo están haciendo de esta manera, ¿no? Size of simplemente saca el tamaño del arreglo. Y vamos a ir incrementando de uno en uno. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a leer el registro del UART, donde llega. Imagínense que alguien está mandando al PIC un texto que dice hola, ¿no? Entonces va a llegar esa H primero. Esa H
va a quedar guardada en la posición 0 del arreglo. ¿Sale? Y lo que está haciendo aquí particularmente este código es revisar, oye, ese carácter que llegó es igual a un diagonal n. Un diagonal n es un enter, ¿no? No, pues que no. Entonces vuelve, ¿no? Continúa, se regresa al for, ya incrementó en 1 la i y ahora llegó la o, ¿no? De hola. Se guarda en la segunda posición y otra vez pregunta si fue un enter. Y así se la lleva, ¿no? Puede que llegue hasta el máximo de 16 o si en algún momento el usuario dice hola, enter, entonces ese quinto carácter, ¿no? Del texto que mandó, en realidad va a ser un enter. Y lo que va a hacer este código es, si detecta un enter, en la variable index va a guardar en qué lugar se quedó, ¿no? En el quinto, en este caso se habrá quedado en el quinto porque fue el quinto carácter que se capturó. Es decir, llegó a 4, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. Y hace un break. El break lo que va a hacer es romper el for. Ya no lo va a dejar continuar. Aunque el for esté definido para que llegue hasta 16, el break lo rompe, se sale y lo que hace esta función es repetir. Es un eco de la información que se mandó y te dice, pues vamos a, ahorita vamos a ver cómo queda simulado, pero lo que nos va a decir es que nos va a decir qué fue lo que escribimos, ¿no? Nos va a decir, escribiste, otra vez va a iniciar un for desde la posición 0, ¿hasta dónde? Hasta el index, que fue el último carácter que se capturó, ¿sale? La posición del último carácter que se capturó, en este caso fue un 4, ¿no? Entonces van a estar de 0 a 4 y va a imprimir cada posición del arreglo, ¿sale? Recuerden que estos son los formateadores del tipo de dato que estoy imprimiendo, ¿sale? En este caso, si yo le pongo porcentaje C, me lo va a reconocer como un carácter, es decir, el número que yo le estoy poniendo, no sé, por ejemplo, un 48, recuerden la tabla ASCII que les mencionaba en la parte teórica, el 48 corresponde al 0 en carácter, el 48 el número corresponde al carácter 0, ¿no? Entonces, si yo tuviera aquí un número 48 como tal, yo podría con este formateador mandar un 0, el 0 carácter, ¿vale? El código ASCII de mi 0. Entonces yo podría imprimirlo como un 0, que se vea un 0, ¿no? Ahorita vamos a ver. Bueno, esa es la manera en la que funciona este ejemplo y en realidad es lo que estoy mandando a llamar aquí. Entonces, quiero reenfatizar, para que la cadena quede lista y podamos mandarla a imprimir de regreso, debe haber un enter, ¿sale? Entonces, vamos a simular. ¿Cómo simulo? Es importante ahorita lo que voy a hacer para que puedan ustedes simular en UART. Yo le voy a dar aquí a las propiedades del proyecto, ¿sale? En las propiedades del proyecto, recuerden que necesitamos estar en el simulador y en el simulador aquí debe estar en 4. Recuerden nuevamente, tenemos un clock de 16 megas, eso quiere decir que, bueno, un reloj del sistema de 16 megas, quiere decir que el ciclo de instrucción es de 4, ¿sale? Aquí mismo, en simulador, en las categorías, voy a buscar el que dice UART. Y en UART le tengo que decir al programa que habilite una terminal, ¿no? Enable UART, IO. Es decir, me va a aparecer una ventanita, que es la que tengo aquí a la derecha, arriba, que me va a simular una terminal con la que el dispositivo se estaría comunicando, ¿no? Es decir, es como si fuera un periférico con el que yo me estoy comunicando por UART. ¿Y qué otros periféricos hay de este estilo? Puede ser, por ejemplo, el Bluetooth, puede ser una computadora, puede ser lo que sea, ¿no? Pero aquí lo vamos a simular de esta manera. Y aquí en Output pongan Window para que les aparezca esta. Le dan OK. Y cuando empiecen a simular, les va a aparecer. Mientras no les va a aparecer. Hasta que haya algo que mande escribir por UART, hasta ese momento les va a aparecer aquí la terminal. Entonces, ahora, también, esto es la salida, ¿sí? Esto es para simular la salida del UART, simular entradas por UART
los vamos a hacer a través del estímulo. Recuerden, cualquier cosa externa al PIC podemos simularla a través del estímulo. ¿Qué pin voy a usar? Este pin físicamente no existe. Este pin en realidad lo que estamos haciendo es decirle al programa que el dato que yo voy a meter aquí, en este caso estos son los que ahorita voy a simular, ¿no? Estoy metiendo un 1, un 3, un yo qué sé. El dato que voy a simular aquí le voy a poner o lo voy a guardar en el registro rcreg1. El registro rcreg1 es el registro donde se guarda la información que llega al PIC en la comunicación serial. ¿Sale? Entonces ahí, por eso lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, vamos a iniciar la simulación. Voy a irme aquí al main. Voy a ponerle un breakpoint. Espero sus computadoras tarden un poco menos. Bueno, mientras está corriendo, de hecho ya está corriendo. Ya llegó el breakpoint. ¿Sale? Me voy a ir aquí al UART. Si no les aparece todavía, hay que esperar nada más a que corra. Tal vez una corrida de esta función. ¿Y qué es lo que estoy poniendo? Voy a simular lo siguiente. Voy a simular que le meto una cadena ABCDFGHI y después voy a meter este código, el 0A. De hecho, cuando ustedes meten aquí voy a hacerlo, rcreg1. Seguramente ni se alcanza a ver en el video, pero aquí, cuando ustedes lo hagan, les va a decir, van a ver que dice que escriban una cadena entre comillas, ¿no? Como en este caso los tengo aquí, o escribas directamente el número hexadecimal del código que quieres mandar. Es decir, por ejemplo, yo podría mandar un 1 así, entre comillas, o podría mandarlo como un 49. ¿Sale? Yo podría mandar un 0, entre comillas, o yo podría mandar un 48, como se los había platicado en la parte de la tabla ASCII, ¿no? Yo podría mandarlo así. Pero bueno, voy a mandar ahorita aquí un 1 para la simulación, así como lo tengo preparado. Pero bueno, en este caso la segunda fila corresponde al código del enter, un 0A. Donde lo encuentran en una tabla ASCII donde dice carry return, ese es el código, ¿no? Entonces, para que coincida con lo que este programa va a esperar un enter para que la cadena se trunque y que esta variable index tenga un valor válido para que me pueda imprimir después la cadena, ¿sale? Entonces, ya está aquí corriendo, voy a picarle aquí. ¿Sale? Recuerdan que esta función, lo primero que mandaba a llamar es printf, y printf lo que hace es imprimir hello world y un contador del 0 al 3, del 1 al 3. Y después manda a llamar your_example_read. Your_example_read lo que manda es imprimir esto, y después se queda esperando se queda aquí esperando a que tú metas un mensaje. ¿Cuál? De hecho aquí está corriendo, si lo notan está corriendo, ¿sale? Voy a meter este. No se detiene porque está esperando el enter, ¿sale? Le pico enter. Y si se dan cuenta, ya terminó. Es decir, en teoría, cuando llama esta función, ¿no? Se imprimió, espero que yo escribiera el mensaje, se guardó el mensaje y en teoría ya lo tuvo que mandar a imprimir aquí, ¿sale? Porque termina esta función, se sale, ¿no?
acaba de imprimir este, ¿no? Pero ahorita seguramente lo vamos a ver. Se supone que imprime este, se sale, ¿y a dónde se va? A donde fue llamada, ¿no? Aquí el main. Y aquí abajo no hay nada, ¿no? Entonces, pues regresa otra vez a ejecutarse. Recuerden que es una simulación, o sea, de que terminó esta función a que regresó aquí, pues, seguramente pasaron unos cuantos microsegundos. Sin embargo, la transmisión del dato a través del cable serial hacia el otro dispositivo, pues toma su tiempo, ¿no? Entonces, esta cosa también simula eso, ¿no? El tiempo de la transmisión. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita le vuelvo a dar avanzar, ahí está, ya me volvió a imprimir todo lo demás, porque otra vez volvió a correr esta función. Y si se dan cuenta, aquí ya se ve que yo mandé a imprimir una cadena, y me imprimió otras cosas raras, seguramente por una simulación previa que había hecho. Y aquí está el OK, ¿no? Que veíamos en la función, y otra vez imprime Hello World y otra vez pide el mensaje. Yo le puedo dar, por ejemplo, un 1, un Enter, y ahí está, ¿no? Imprimiste un 1. Y otra vez. O yo le puedo poner Manuel, Enter, y ahí está, ¿no? Ya imprimiste Manuel. Y de esa manera funciona este código. ¿Sale? Entonces, ese es un ejemplo. Vamos a pasar al siguiente. Voy a comentar esto. Bueno, queda claro que este primer ejemplo fue utilizando el ejemplo que viene generado por el Foundation Services que aquí agregamos. ¿Sale? El segundo ejemplo que les tengo preparado es usando directamente la librería del UART, es decir, los archivos que se generan del UART aquí, ¿no? El UART EUSART 1.h y el EUSART 1.c. ¿Sale? Voy a explicar un poquito para que se entienda qué es lo que está haciendo aquí esta función. Voy a cerrar este. Voy a descomentar el segundo ejemplo y lo explico muy rápido. Estoy declarando una variable que se llama entrada. Entrada es tipo carácter, es decir, un entero de 8 bits, ¿no? La inicializo con 0. Y yo hago uso de una función que se llama EUSART1-read. ¿Quién es esta función? Está dentro del user, es la librería directamente, ¿sale? Y es una de las tantas funciones que tenemos en este archivo que se genera de manera automática cuando yo agrego el periférico serial. ¿Qué es lo que hace esta función? En realidad lo que hace es asume que el usuario la usa siempre que haya o requiera un dato. De hecho, aquí lo vamos a ver, este es el valor que va a regresar siempre. Es una función que no necesita parámetro de entrada, pero que sí se espera que regrese un valor. ¿Cuál? Pues el byte, ¿no? Que está llegando por usert. Por eso es de 8 bits. Y lo va a guardar en esta variable, ¿no? Aquí, de manera interna a la función. Lo que hace esta función es esperarse a que haya un dato. Es una variable que para ustedes va a ser transparente, solo se los platico. Es una variable que me dice cuántos datos hay en, en el buffer de entrada del puerto serial. ¿Sale? Ahorita les explico esto de una vez mejor. Recuerdan que aquí en el USART nosotros le dijimos que queremos un buffer de 64 para transmisión y de 64 para recepción. Por si llegan un montón de bytes, ¿no? Y el procesador tal vez está haciendo otra cosa y para que no se pierdan, pues los está guardando ahí. Y una vez que ya se libere o lo que ustedes necesiten hacer, pues puede agarrar los datos, procesarlos, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay un buffer o un arreglo de 64 posiciones donde puede ir guardando los datos que van llegando. Entonces, ese buffer es ¿no? Bueno, aquí está la medida.
Y el buffer en realidad es este. Ahí está el buffer de transmisión y el buffer de recepción. ¿Qué tamaño tienen? Pues esos 64 bytes de los que hablábamos, ¿no? Entonces, pues ese contador de bytes que está aquí, pues va a estar en medida de pues, ese valor máximo, ¿no? Entonces, nuevamente, esta función va a esperar a que haya al menos un dato disponible y una vez que lo hay, ¿no? Que cambia, es distinto de cero, pues empieza a hacer todo lo suyo, ¿no? Y finalmente regresa al valor. Ahora, ¿cuándo se guardan? ¿Cómo es que se guardan esos valores en este buffer? ¿En qué momento se recuperan de ese registro que yo les había dicho que es RCREG1? Este registro es el registro físico del PIC, donde el dato llega, ¿no? Por serial, va entrando byte por byte, se guarda y está listo, ¿no? Y te interrumpe. Recuerden que les comentaba que la interrupción en este puerto se genera cuando ese registro ya tiene el byte completo, ¿sí? Eso sucede particularmente aquí en la interrupción. De hecho, yo aquí la tengo ya abierta. Aquí está el ISR de la recepción. Y aunque esto es un poquito ahí rebuscado, todo esto, si lo notan, al final se va al handler. Y aquí está el handler. Esto es transparente para ustedes, nada más es para que sepan cómo está estructurado esto. Aquí está, RCREG1. ¿Vale? Cuando sucede una interrupción, se agarra lo que hay en este byte, en este registro, y se guarda en el buffer de recepción. ¿Sale? Y aumenta el contador. En el momento que aumenta el contador, quiere decir que hay un dato, ¿no? Y seguramente si siguen llegando datos, si el usuario no los pela, ¿no? El programador dice que todavía no los necesita usar, pues este contador va a ir incrementando, indicando que hay más datos. Pero aquí está donde se guarda. Entonces, aprovecho en este momento. ¿Qué formas hay de utilizar los datos para el puerto serial? Si ustedes en su código requieren en el sistema que inmediatamente llegue el dato, el procesador le haga caso porque es una urgencia, ¿no? Es algún proceso totalmente prioritario, no quieres esperar, sino como que estás urgente de que en cuanto se reciba el dato necesitas hacer algo, muy probablemente ustedes van a necesitar generar código aquí, ¿sale? En este momento, no sé, generar una ecuación, apagar un ventilador, encender un motor, yo qué sé. Pero ustedes requieren que sea inmediato aquí es aquí se debe hacer. Si no es tan prioritario, la ventaja de esta interrupción es que nos va a garantizar que todos los datos que lleguen se van a guardar en este buffer. Y cuando yo requiera esos datos, los puedo leer a través de esta función. ¿Sale? Siempre que haya un dato en ese buffer, este contador va a tener un número distinto de 0. Entonces yo en el momento que yo lo requiera, leo a través de esta función y recibo el dato y hablo aquí. Y finalmente es lo que hago en este main. No estoy priorizando la llegada, no estoy al tanto de que inmediatamente cuando llegue lo hago algo, sino simplemente espero a que la interrupción haga lo suyo, ¿no? Guarde los datos y en alguna parte del código, que es en ¿no? La línea 87, pues yo simplemente hago uso de la lectura. Si no ha llegado un dato, se va a quedar aquí. Recuerde que el user se va a esperar, ¿sale? A que haya al menos un dato. Y para continuar. Si hay un dato, lo lee, y si no hay, se espera. Y en cuanto haya el dato, lo lee y lo guarda en entrada. ¿Sale? Bueno, una vez dicho eso, entrada. Esto es meramente una forma de mostrarles aquí el funcionamiento. Voy a hacer clic a esto. Lo que estoy haciendo es empezar un for que va desde 0 hasta el valor de entrada que yo lo haya metido, incrementa de 1 en 1 y mando a imprimir el valor que tú metiste, perdón, el valor de i es conforme se vaya incrementando, ¿no? Entonces va a empezar en 0, 1, 2, 3 y hasta que llegue al valor de entrada, ¿no? Bueno, uno menos porque aquí es menor. Y entre eso va a tardar 100 milisegundos. Así tal cual. Vamos a ver. Cabe mencionar que cuando yo meto datos, recuerden, es muy importante, eso lo repito porque a veces es una duda frecuente. Es bien importante saber cómo estoy formateando el dato, ¿sale? Aquí lo estoy tomando
como un valor entero, 0, ¿sale? Y 0. Y yo esperaría que el valor que meta el usuario, más bien lo voy a interpretar como un valor entero, ¿sale? Si yo lo meto como carácter, ahorita van a ver qué va a pasar. Voy a poner de hecho un 0 para que vean. Ahí está corriendo el programa. Si yo le pongo un 0, así entrecomillado, porque es el carácter, noten que va a empezar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le voy a poner pausa para que vean que llega hasta el 48. Y lo notan ahí, llegó hasta el 47, ¿sale? Porque estoy diciendo que sea menor estricto. ¿Por qué llegó hasta el 47? Porque yo metí el dato como un carácter 0. Eso quiere decir que si el otro dispositivo mandó ese 0 como un carácter, en realidad lo que está viajando es un 48, ¿sale? El código ASCII de ese 0. Y aquí yo lo estoy interpretando como un valor entero. Entonces agarra el 48 tal cual, ¿sale? A menos que yo le dijera aquí que lo convierta a un carácter, entonces ahí sí lo va a tomar como un 0, ¿no? Si yo quisiera que en realidad fuera un 0, le voy a poner un 1 para que el valor le puedo mandar así tal cual, un 1. Voy a darle clic y ahí está, ¿no? Nada más igual 0. Si le pongo un 5, no le piqué. Así. Ahí está, llegó al 4, ¿no? No estaba corriendo ahí. ¿Sale? Entonces, hago la mención solamente para que quede bien claro el tipo de dato que yo debería estar mandando. Ahora bien, normalmente, casi siempre todos los dispositivos están hechos o programados para que manden caracteres, ¿sale? Difícilmente vamos a ver, a menos que ustedes lo programen así, que se manden el número como tal, ¿no? Normalmente se va a mandar los caracteres, los códigos ASCII. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora solo les muestro cómo sería la simulación en Proteus. Ya lo tengo listo. De hecho, aquí bueno, les comento. Para agregar esta terminal, es esta de aquí. Se agrega en los instrumentos de acá. Hay una que dice Virtual Terminal, ¿sale? Y como lo vimos en la parte teórica, el TX, el transmisor del PIC, va al receptor del dispositivo con el que me voy a comunicar. En este caso es una terminal, ¿no? Y el receptor del PIC recibe datos del transmisor de ese dispositivo. Este dispositivo podría ser cualquier otra cosa. En este caso lo estoy usando para poder visualizar los datos aquí. Adicionalmente tenemos un LED con una resistencia porque los otros dos ejemplos hacen uso de este LED, ¿sale? Entonces, ahorita voy a darle clear screen. Aquí me olvidó comentarles algo. Le agregué un carácter más. Esto diagonal a R, diagonal N, en realidad es para que se vea bonito, ¿sale? Diagonal N es cambio de línea y diagonal R es regrésate al principio, ¿no? Es como las máquinas de escribir viejitas. Seguramente no les tocaron a ustedes, pero lo que tenía uno que hacer en la máquina es jalar una palanquita que hacía que bajara una línea, ¿no? El sistema, y después jalaba uno esa palanca para que la tecla regresara otra vez a la posición inicial, ¿no? Entonces son los dos comandos que nos permitirían que la información se pueda formatear bonita línea por línea, ¿no? Entonces le voy a dar aquí iniciar la simulación. Está esperando. Recuerden que este segundo ejemplo espera que yo le ponga un dato. Y por ejemplo, si le pongo un 0, va a empezar desde el 0 hasta el 48. Bueno, 47. ¿Sale? Y ahí está. Si le pongo un 2, 0, 1, 2, 3. Bueno, no se va a ir mucho más, ¿no? Entonces, bueno, es la forma en la que simularían. Es muy simple, como lo notan. Ahorita vamos a ver el ejemplo donde se usa el LED. Déjenme detener la simulación. Bueno, vamos a comentar esto.
y descomentamos este de aquí. Que de hecho me falta este pedacito. Aquí lo estoy poniendo como un uso práctico, el ejemplo 3, para controlar la velocidad de parpadeo de un LED. ¿Sale? Estoy usando la función LED toggle del pin que al principio les configuramos. Y aquí una de las diferencias que también quiero hacer mención es el uso de esta función. ¿Sale? Recuerden que en este ejemplo 2 lo que yo hacía era leer y guardarlo en la entrada. Pero esta función en particular asume que el usuario realmente está esperando que haya una lectura sí o sí, ¿no? Entonces, si lo recuerdan, esta función se detiene, ¿no? Hasta que haya un dato disponible, hasta ese momento lo guarda aquí y ya deja continuar con lo siguiente. Si yo no quiero hacer eso, es decir, si yo no requiero que el código o el programa se detenga hasta que haya un dato, sino que puede continuar, ¿no? Sin él, lo que yo puedo hacer uso es de esta función, del auser is rxready, ¿no? Que lo que hace es, en realidad, lo voy a meter aquí, si lo recuerdan, es revisar si el contador del UART es diferente de 0. ¿Sale? Y si es diferente de 0, manda un true, y si no, manda un false. Entonces, si es true, pues te deja seguir, ¿no? Entonces, main, si es true, si hay un dato listo en la recepción, me voy a meter aquí a esta segunda fila y lo que hago es leer velocidad, ¿no? Ahora le llamé velocidad y lo declaré como una variable entera. Y lo empecé con un 1, ¿no? En este caso. Y lo que hago es leer el valor, ¿sale? Y restarle un 48. Quiero pensar que ya captan perfectamente por qué le estoy restando 48. Porque el valor lo voy a recibir como carácter. Si yo quiero ponerle, ¿sabes qué? Quiero una velocidad, un tiempo, ¿no? Acuérdense que estoy haciendo un sistema para controlar la velocidad de parpadeo de un LED, ¿no? De cómo enciende y apaga. Imagínense que el usuario dice, pues quiero un parámetro, una velocidad 8, ¿no? Ese 8 me va a llegar como un carácter. Entonces yo le tengo que restar, no sé, si yo le pongo un 1, para que quede más claro, el código ASCII del 1 es un 49. Entonces yo le tengo que restar un 48 para que realmente yo tenga un 1, ¿sale? Entonces por eso le estoy restando 48. Cualquier número que introduzca el usuario, pues le va a restar 48. ¿Sale? Y aquí les pongo el comentario de cuando el dato llega como ASCII del valor que se mandó. Si yo quisiera lo contrario, no lo contrario, sino simplemente quisiera elegir el valor así tal cual llega, pues no le resto 48, ¿no? Lo pongo como está aquí abajo. Generalmente comentarios. Y bueno, aquí a fin de demostrativo, nada más le estoy poniendo que imprima que la velocidad elegida fue velocidad, tal cual. ¿Sale? Porcentaje de, porque lo estoy formateando como valor entero y lo quiero poner bonito. Entonces, vamos a ver qué hace. Voy a iniciar la simulación. Bueno, mientras está corriendo. Y esta velocidad, por supuesto, la estoy usando en una función de retraso, ¿sale? Delay-milisegundos es una de las funciones que se generó gracias al ejemplo de delay que elegimos aquí, ¿recuerdan? Elegimos delay y se generó un archivo de delay.c que tiene esta función, ¿vale? Entonces la estoy usando, le estoy pasando el parámetro de velocidad y lo estoy multiplicando por 25, ¿no? Entonces, si la velocidad elegida por el usuario es 0, por 25 milisegundos, pues va a dar 0. Si elige un 1, lo va a multiplicar por 25 milisegundos. Es decir, van a ser múltiplos de 25 milisegundos por el número que el usuario elija. ¿Sale? Entonces, vamos a ver si me ocurre ponerle un breakpoint aquí. No se dice. Ahí está. Le estoy poniendo un breakpoint para que veamos si realmente está tardando esos 25 milisegundos que le puse. La velocidad, recuerden, empezó como un 1. Entonces, cada vez que yo le pica
play y no meta ninguna nueva velocidad, yo debería pues notar que cambia o que llegue, sí, que tarda 25 milisegundos en llegar a este punto, ¿no? Entonces voy a darle aquí, ahí están los 25 milis, 25 milis, 25 milis. ¿A quién estoy cambiando? A LED Toggle. ¿Quién es LED Toggle? No recuerdo que le había puesto, creo que es RD0. Efectivamente, RD0. Vamos a ver si RD0 realmente está cambiando. Ahí está en 1. Ahí está en 0, ¿no? Y ahí está en 0, ahí está en 1. Entonces ahí va. ¿Qué pasa entonces ahora si el usuario dice, ¿sabes qué? Quiero una velocidad de 1. Ahí están. Ya entró el 1. Vamos a ver velocidad. Qué bueno que están sucediendo estas cosas. Vamos a ver la variable velocidad. Cómo está respondiendo. Bueno, le metí un 1. Perdón. Le tengo que meter un 2. Bueno, vamos a meterle un 5. Estoy metiendo la misma velocidad que puse por default, ¿no? Vamos a meter un 5. Ya entró el 5, entonces a partir de este momento debería estar durando más. Que serían 5 veces, ¿no? 5 por 25, nos va a dar ahorita. Y nótese lo que estoy haciendo mal. Voy a pausarlo, resetearlo. Estoy metiendo el 5 como un número, no como un carácter. ¿Sale? Y el código está hecho para recibir un carácter y restarle 48. Y tener el número como tal. Entonces ya tenía aquí un 5, no sé por qué lo estoy repitiendo. Ahí está el 5. Voy a meter el 5. Y ahí están los 125 milisegundos. ¿Sale? Si le meto un 9. Y ahí están los 225 milisegundos. Ya no le puedo meter un 10. Sí podría, pero ¿qué va a suceder? Que mi código no está listo para recibir un arreglo o un número de más de 2 caracteres, ¿sale? Un número de más de 2 dígitos. Simplemente está leyendo un solo byte, perdón, y lo guarda en velocidad. Ahí el por qué estoy poniendo un cuarto ejemplo, donde ya les digo lectura de valores de 2 o más caracteres en realidad es. Vamos a ver cómo resulta simulado en el Proteus. Está detenida la simulación. Tiene una resistencia enorme. Vamos a ponerle 220. Y vamos a ponerle un 1. Bueno, que me están sucediendo estas cosas para que ustedes también las revisen. No he compilado. Una cosa es compilar para simular dentro del PIC, dentro del MPLAB, y otra cosa es compilar para que otras cosas lo usen, ¿no? Como mi Proteus o como la programación en el PIC directamente. Entonces vamos a esperar que compile.
En teoría debería cargar en automático el... ok, ya está. Vamos a simular. Ahí está. Encendiendo, apagando. Por alguna razón, creo que mi compu está un poquito lenta y lo hace muy lento. Vamos a ponerle un 5. Ahí está. La velocidad es muy corta, probablemente la simulación no lo está alcanzando a hacer bien. Le voy a poner un 2. Ahí está. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sale? Cada vez más tiempo. Entonces de esa manera ustedes podrían estar aquí simulando. Vamos a hacer el mismo ejemplo, ya para finalizar esto, de cómo quedaría simulado con velocidades, por ejemplo, de 0 a 99. ¿No? Vamos a pasarnos aquí a, o más, si es que quisieran. Voy a comentar esto. Y voy a descomentar esto. Explico rápidamente lo que estoy haciendo. Aquí hay varios comentarios con la intención de que se vea un poquito largo el código, pero está hecho de tal forma que quede muy claro y puedan ustedes visualizar cosas que se pueden hacer, ¿no? Distintas. Ya cuando ustedes elijan específicamente lo que quieren hacer, seguramente esto lo van a optimizar suficientemente para que quede muy corto. Al igual que el ejemplo 3, tengo un LED toggle, también reviso si hay un dato disponible, leo el dato también, tal cual, ¿no? Dígito, ahora le estoy llamando dígito en lugar de velocidad directamente. ¿Y qué es lo que hago? Yo puedo usar, ¿recuerdan el ejemplo donde, el primer ejemplo aquí, donde se esperaba un enter para poder terminar la cadena? Ahora estoy usando yo una letra A. Pueden usar ustedes cualquier carácter, pueden ustedes... Eso es lo que en la teoría, en la parte teórica del UART les comentaba que es la trama de datos, cómo se va construyendo la trama de datos, ¿sale? Ustedes pueden decidir, ¿sabes qué? Te voy a mandar tres valores de tres sensores, ¿no? ¿Cómo sé cuándo termina el valor de un sensor, ¿no? Por ejemplo, temperatura. ¿Cómo sé que me estás mandando un grado del sensor de temperatura, 30% del sensor de humedad y 40 metros por segundo de la velocidad, ¿no? Cuando a veces esos valores pueden tener distintos números de dígitos, tal vez ahora la temperatura no son 10 grados, ¿no? Son 350 y la velocidad tal vez no son 50 kilómetros por hora, son 600, ¿no? Entonces, como los datos pueden cambiar de tamaño, ustedes podrían, hay muchas formas de hacerlo, hay protocolos ya definidos para algunas cosas, pero ustedes empiezan a definir su propio protocolo, ¿no? Donde, ¿sabes qué? Yo te voy a mandar un dato, ¿cuántos números? No lo sé, pero en el momento que tú veas una A, ahí termina el dato, ¿no? Y el siguiente empieza a partir de ahí. Y cuando vuelves a ver otra A, ahí termina el dato. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo estoy usando una A como un delimitador. Entonces, lo que voy a revisar es, leo un dígito, ¿no? Checo, ¿es una A? Ah, no, pues no. Entonces, hago lo mismo que el ejercicio, del ejemplo de aquí del UART. Voy llevando el control de en qué posición me quedo, ¿sale? Podría, quizás la usen, quizás no la usen, ¿no? En este caso yo no la uso, pero la estoy poniendo nada más como para evidenciar que se puede usar. Perdón, aquí es al revés. Reviso, ¿es una A? Si es distinto de A, es decir, todavía no estoy delimitando el dato, quiere decir que voy a recibir un segundo número, entonces ahora lo guardo. Cadena in, no lo estoy llamando cadena in. Y guardo ese valor que leí en el UART. ¿Sale? Ese valor va a quedar guardado en la posición 0. Index. Index, ¿quién es? Aquí lo tengo definido como 0. Index va a empezar en 0. Y cada vez que llegue un nuevo valor, voy a incrementar index.
llega un segundo valor, index vale 1, llega un tercer valor, index vale 2, y así se la lleva. Por ejemplo, mando un 45, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo con 45, el LED se hace toggle, llega un 4, ¿no? Se revisa, ¿hay un dato disponible? Que sí, ese 4 se guarda en dígito, reviso dígito es distinto de 4, que sí, entonces lo guardo en la posición 0 de mi arreglo, ¿sale? Y aumento index en 1. El else ya no entra porque pues ya no entró. El programa sigue haciendo lo suyo, si lo notan, sigue encendiendo y apagando el LED a cierta velocidad y otra vez revisa. Si no ha llegado el 5, ¿no? De ese 45 que yo mandé, si no ha llegado el 5, simplemente se brinca aquí, no entra lead, no entra esto y vuelve a generar el retraso. Y así se la lleva. El momento que llega el 5, revisa, ¿hay un dato disponible? Que sí. Ok, leo el 5, lo guardo en dígito, reviso, es distinto de A, no, bueno, perdón, sí, ¿no? Lo guardo en la segunda posición, recuerden que index quedó en 1, entonces lo guardo en la segunda posición y otra vez sale, ¿no? Y ahí se la llevo. Y digamos que ahora sí ya llega esa A, que me delimita que ya el 45 es el número que yo estoy mandando. Entonces, hay un dato disponible, sí, se guarda en dígito, revisamos, ese dígito que llegó es A, no, pues que es distinto a, pues no, la verdad es que es igual, entonces reinicio índice, ¿sale? ¿Por qué lo estoy reiniciando? Para volver en el siguiente número, vuelvo a empezar en cero, ¿sale? O sea, voy a crear un nuevo número, de alguna manera, esto me garantiza que yo pueda poder crear un nuevo número, ¿sale? Entonces por eso me estoy regresando a cero. Esta función particularmente se las pongo aquí para que la revisen, pero les digo, Atoy es array to integer. Quiere decir que me va a convertir un arreglo de caracteres en un i, en un entero. ¿Qué arreglo de caracteres me va a convertir? Cadena in, que es donde estaba yo guardando los dígitos, si lo recuerdan. Entonces esa cadena la va a convertir a entero y la va a guardar en velocidad. Simplemente aquí estoy mandando a imprimir la velocidad, ¿sale? Y estoy borrando o vaciando la cadena, ¿sale? ¿Para qué? Para garantizar que va a llegar un nuevo número y no va a haber valores previos, ¿sale? En esa cadena yo estoy guardando estos dígitos que me van llegando aquí. Y si hay algún valor que se quedó guardado, puede ser que el número nuevo que esté construyendo pues quede mal construido, ¿no? Entonces yo podría yo garantizar, si es que así lo desean, que la cadena quede vacía para el siguiente número nuevo que va a llegar. Y así ya tengo construida una nueva velocidad, ¿no? Y esa velocidad la voy a usar aquí. Si lo notan, nuevamente estoy esperando a que haya un dato. Mientras no haya un dato disponible, esta cosa sigue funcionando de manera normal. En el momento que se crea un nuevo número con los dígitos que van llegando y el delimitador, se crea un nuevo valor de velocidad y ese valor de velocidad se usa aquí abajo, ¿sale? Y sigue. Vamos a simular. Voy a quitar este breakpoint de aquí y voy a ponerlo aquí. Y voy a hacer uso de los mismos comandos que tengo aquí. Por ejemplo, ahorita voy a poder poner un 1, enter, o más bien un 1 y voy a poner una A. Le voy a poner A. Este va a ser mi delimitador. O voy a poder hacer construcción de números con estos tres que tengo aquí nada más, 1, 5 y 9. Y en el momento que le pique A, pues va a crear el nuevo número, ¿sale? Entonces, vamos a esperar aquí. Voy a borrar esto. Por default viene a velocidad por 10 milisegundos. Entonces la velocidad inicial la tengo como 1, ¿sale? Es la misma de hace rato. Por un 10, siempre voy a tener 10 milisegundos mientras el usuario no meta una nueva velocidad, ¿sale? En el momento que yo meta por ejemplo, un 5,
Si lo notan, esta cosa sigue, ¿sale? Todavía no meto un segundo número, o bueno, realmente todavía no meto una A que me permita crear una nueva velocidad. En el momento que yo meto A, ahí está, ¿no? Le metí un 5 y ahora por 10 son 50 milisegundos. Ahora bien, yo podría poner, por ejemplo, un 1. Esta cosa sigue. Meto un 5. Esta cosa sigue en 50, ¿no? Y en el momento que meto la A, se va a crear ese 15, que lo tengo aquí generado. Aquí está cadena in. Aquí está el 15. Le meto la A. Ya entró. Y ahí están los 150, ¿no? Y yo podría crear números tan grandes como se me antoje porque la función ya está hecha para pues, recibir el número que sea y yo cuando le ponga A se crea el nuevo número. ¿Qué número máximo va a dejar? El tamaño máximo que tenga cadena in, que lo tengo aquí en 5, ¿no? O sea, un dígito o un número de 5 dígitos. Si yo quisiera un número más grande, pues lo puedo usar. Entonces ahorita voy a poner, se me ocurre un 5, un 9, un 1. Y si lo notan aquí, en cadena in ya se generó ese número, 591. Le voy a dar la A. Velocidad todavía tiene el anterior, el 15. Ya le di la A. Ya cambió a 591. Y aquí quién sabe cuántos benditos milisegundos se va a tardar, ¿no? Seguramente ya me pasé de lanza. Pero bueno, esa es la idea, ¿sale? Y bueno, no lo vimos, pero aquí seguramente me está imprimiendo la velocidad que estuve eligiendo. La velocidad elegida fue tal. Aquí no sé qué pasó, no nos fijamos. Pero bueno, que es este mensaje que está aquí, ¿sale? Está tardando demasiado, me pasé de lanza, son como 591, son 5.905 segundos. Bueno, ahora vamos a ver la simulación en Proteus y vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponerle algo más voy a hacer esto nada más con la finalidad de verlo un poquito más bonito. Acuérdense que nada más es para que los datos estén un poquito más ordenados al momento que se imprime. Entonces voy a compilar para que podamos usarlo en Proteus. Y debería cargar en automático ahorita en Proteus. Ok, ya quedó compilado. Entonces vamos a darle play. Por ejemplo, voy a poner un 2 y luego una A, que es mi carácter para terminar el número. Y ahí está, ¿no? Tengo un número 2, voy a ponerle una letra más grande. Ahí está el 2. Le puedo poner un 9, ¿no? Que era lo que el ejemplo de hace ratito, y una A. Le puedo poner un 15 y una A. Y si lo notan se va volviendo más lento, no sé, algo para que se note más, un 50 y una A. Un 150 y una A. Y ahí lo podemos ver, ¿no? Entonces de esa manera yo puedo estar estructurando una cadena de caracteres en la que el PIC pueda identificar perfectamente un dato de otro, ¿no? Si es que yo quisiera mandar una cadena de un montón de valores de sensores, yo podría estarlos manejando de esta manera. Bueno, en el siguiente video, que es muy pequeño espero,
Les voy a mostrar una implementación física manejando el Bluetooth eh, y alguna aplicación de Avimetro. Y con esto finalizaríamos los periféricos del PIC y los vídeos del curso. Gracias, chavos.